Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la Revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy contento por este repasito de los equipos de la Liga a los de la Premier. O sea, no es que Madrid, Barça, Atlético de Madrid hayan eliminado a Manchester City, Newcastle y Tottenham. Es que menudas palizas. Sí, ha sido los tres, cada uno con sus momentos de pequeño sufrimiento, te diré. Los tres, ya no sé hasta qué punto creíble o no. Llámame iluso, yo me hice ilusiones con el Newcastle, la culpa es mía. La culpa es mía por creerme momentáneamente que era la noche de Langa y no. Sí, no, de hecho lo ha sido el primer tiempo, ¿no? Pero no sé tú, yo veía que el partido en cualquier momento podía pasar lo que ha pasado. Muy superiores y enseguida ha cometido Trippier el error en el penalti absurdo y ya el Barça ha echado a volar y no les han podido coger. Pero bueno, antes de que ya la gente empiece a pasar facturitas a la Premier, hay que reconocer que eran 6 de 6 equipos en octavos de la Premier. Antes de que nos pongamos ya a decir que la Premier no era para tanto, seamos justos. Eso me recuerda hace unos años que creo que tanto la final de la Champions como la de la Europa League fueron todos equipos ingleses. ¿Es posible? Yo recuerdo, o sea, yo negando la realidad, ¿no? Escribí un artículo diciendo que no serán tan buenos los equipos de la Premier, ¿no? Si el Tottenham ha perdido la final de la Champions y otro no sé qué, ¿no? Sí. Aunque la perdieran contra otros ingleses. Pero es verdad que me choca un poco la contundencia. O sea, el Madrid le ha metido 5 goles al Manchester City, el Atlético 7 al Tottenham y el Barça 8 al Newcastle, que es verdad que el Newcastle le ha matado los 2 penaltis en el añadido, ¿no? El primer partido en el segundo tiempo y este al final del primer tiempo. Y también el PSG, que lo adoptamos, casi medio español, ¿no? Quizá, sí. No sé, tiene un entrenador español, le ha metido 8 al Chelsea. Sí, han sido en general eliminatorias con muchos goles. También el Liverpool le ha metido 4 al Galatasaray. El Bayern de Múnich le ha metido 27, yo creo, al Atalanta. Ha sido todo como muy contundentes todas las eliminatorias. Muchos goles, sí. Mucho festival de goles. Es verdad que hoy lo decían en la pizarra de Quintana, que se nota el efecto ya más asentado de que el gol, el famoso gol fuera de casa y todo esto ya no tiene valor y la gente juega mucho más a tumba abierta, ¿no? A sin miedo, sin cálculos, sin defender más de la cuenta, y se está viendo en los resultados. Yo creo que son cada vez más goles, cada vez más contundentes los marcadores. Sí. Un poco unos datos. Unos Javier, fríos datos vas a dar. Además de los goles, por una parte del cuadro se van a enfrentar el PSG contra el Liverpool y el Real Madrid contra el Bayern de Múnich, y por la otra parte del cuadro se van a enfrentar, lo tenía que haber mirado, ¿no? Antes de decirte. Barça, Atlético de Madrid. Y el Arsenal con el Sporting de Lisboa, que remontó también con muchos goles al Bodo Glimt. Sí, ¿no? También. Datos. 4 campeones de Europa por un lado, 4 de 4, 1 de 4 por el otro, el Barça, 28 Champions en un lado del cuadro y las 5 del Barça por el otro. Javier, ¿qué te parece? Porque son cruces bastante jugosos, bastante divertidos. Yo te digo siempre que prefiero
que al Madrid le toquen rivales escalar por el lado difícil de la montaña, porque te endurece y te hace pues enfrentar las eliminatorias con un poco de ilusión también, ¿no? Porque son partidos bonitos, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, contra el Manchester City, son eliminatorias que a lo mejor algunas ya nos hemos cansado de ver tras 5 años seguidos de Manchester City, pero que son rivales que luego ilusiona ver en tu estadio y que son de nivel, se ve buen fútbol, se ven buenos jugadores. Claro, es que para sacarte de casa a ti, ¿no? Necesitas... O sea, tú por un Real Madrid Sporting de Portugal ni te levantas. No, me levanto, pero por ejemplo, mira, y siendo el Benfica un equipo histórico, y siendo el Benfica, pero que la eliminatoria contra el Benfica fue más descafeinada. Lo fue, Enrique, lo fue. Y la del Barça Newcastle también ha sido un pelín más descafeinada. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero tiene menos. En cambio, un Barça Atlético de Madrid son palabras mayores ya, Enrique. O el que les toque en semifinales y llega al Arsenal, ¿no? Serán bonitas. Y lo mismo un PSG Liverpool ya, ¿no? La verdad es que el Barça Atlético, después de lo que vimos en Copa del Rey, ¿no? Dos partidos tan diferentes entre sí, pero interesantes, emocionantes. Tengo ganas de esa eliminatoria. A ver cómo llegan hombres importantes y a ver cómo llegan los porteros. ¿Qué está pasando con los porteros? Profesión de riesgo ahora mismo. Ya estaba lesionado Black y se lesionó Courtois en Manchester, se ha lesionado Joan García. Parece que puede ser más grave lo de Courtois, según he leído, que sería más difícil todavía, ¿no? Lo que están... Bueno, el Bayern de Múnich también está sin portero. El Bayern de Múnich hoy ha estado a punto de jugar el chico este de 16 años, que el año pasado era recoge pelotas. Pero vamos, Courtois dicen que, como siempre con el Madrid, que apuntaba a sobrecarga y al final puede tener, tuberculosis, porque esto es así, ¿sabes? Que empieza con estar tocado y acaba con 4 meses de parón. ¿Viste la primera parada del partido de Courtois? ¿Viste cómo coloca los brazos? Es increíble. ¿Te fijaste? O sea, increíble, ¿no? La eliminatoria que ha hecho Courtois, que ya se nos olvida, pero que es que aparte da el primer pase a Valverde clave en el gol del Bernabéu, pero luego el otro día, ayer en el Etihad, es el que sostiene al equipo en momentos de zozobra, cuando el Madrid no estaba bien. Y aparte tiene ese efecto desalentador en el rival, porque tuvo el primer chute ese que tiene, que lo para como si fuera un muro, sin inmutarse. Eso mentalmente te mina, diciendo, es que vamos a tener que meterla por la escuadra para intentar anotar un gol, porque tenemos enfrente a este psicópata que es que para todo y más. Sí, en esa primera que te decía, puso los brazos en posición de voleibol, porque esto no sé si lo sabe mucha gente, ¿no? Pero sus padres jugaron a voleibol y Courtois también de pequeño, y en la que se lesionó fue más por sacar la pierna un poco de portero de balonmano, ¿no? Que igual él se confundió y a mitad camino dijo, no, era voleibol, no era balonmano, ¿no? Que eso, la gente se confunde a veces. Sí, es como Batoima Full, ¿no? Cuando dicen ese famoso vídeo del inglés, ¿no? Que vive en Londres, el chico que vive en Londres, y dice, ¿cómo se dice esto? Sí. Scarf, ¿cómo se dice? No me salía en español, bufanda. Pues esto es igual, ¿no? Courtois domina con tanto éxito en tantas disciplinas del deporte que ya se le confunden movimientos de distintos... Además, siendo belga, hablará un montón de idiomas, o sea, no le saldrán en varios idiomas. Claro. Y esto es culpa del balonmano, yo esto lo denuncié en su día, que dejamos que el balonmano acaparara el nombre de balón-mano cuando hay muchos deportes. O sea, el voleibol se podría llamar balonmano también, porque juegas con un balón y con la mano, o el baloncesto incluso. El y frontón. alguno más. El frontón podía ser balonmano. Y entonces, claro, ahí se creó un precedente que el balonmano de agua podría ser también el waterpolo, por ejemplo. Exacto, y ya tienen el monopolio ellos. Claro, y entonces, claro, pues igual la culpa de la lesión de Courtois, ¿no? La culpa de que el Madrid no gane la 16ª
la tenga el tío que puso, llamó balonmano a balonmano. Sí, es como el meme este de unas fichas que van cayendo, ¿no? Como efecto dominó, pues el que primero cae fue y al final acaba que el Madrid no gana la 16ª. Uh-huh. Oye, ¿te quieres centrar en algún partido en concreto? O en general, un poco... No, podemos hablar primero del partido por orden, ¿no? Por orden cronológico. Podemos hablar del Madrid-Manchester City, que fue un partido raro, un poco, aunque, bueno, he de decir que Arbeloa ha entrado como esta gente que entra en la cárcel y que para ganarse un nombre y un respeto le da una paliza, ¿no? a alguien para intimidar, ¿no? Y que no parezca un novato, ¿no? Cuando entra, y de repente se ha cargado a Mourinho y a Guardiola seguidos, ¿no? Y de repente se ha ganado un respeto. De repente hay un halo de respeto alrededor de Arbeloa que antes no tenía. Ahora va a pedir un amistoso contra Brasil, ¿no? Para ganar a Ancelotti. Sí. Tiene una lista, ¿no? Tiene una lista. Es como Kill Bill, efectivamente. Va cargándose uno a uno, ¿no? Esa lista de... Sí, como un Mazurman o como Ramón Rivas, ¿no? Ramón Rivas también tenía una lista. Sí, lo dijo en la entrevista esa de Jot Down, sí. Sí. Pero yo no sé si en la lista de Arbeloa está Javier... Mateu Laoz, que hizo los comentarios arbitrales del partido. Increíble recital de Mateu Laoz. Es que no acierta una. O sea, es increíble. Futbolísticamente es mano, dice. Futbolísticamente es mano. No, pero siempre si se moja de manera adelantada o algo, no, aquí van a pitar penalti, ¿no? Van a pitar penalti, que es penalti, o es fuera de juego, no es fuera de juego. Al final siempre es lo contrario. O sea, es una cosa... Dice que él dejó claro que no hubiera pitado a lo mejor mano en la de Bernardo Silva, que es clamorosa, pero él deja claro que no hubiera pitado mano. Sí, y luego va mucho del espíritu de la jugada. En el penalti del Newcastle también se adelanta y dice que va a ser roja a Trippier y no es roja. Sí, no, dice... el otro día también, cuando a propósito de la jugada, el gol que no anulan al Mallorca, el Mallorca español. Bueno, ¿no? eso fue increíble. La falta a... Sí, a Urco, la patada que le pega Samu Costa. A Samu Costa. Y luego al día siguiente, el día después, dice sobre el árbitro que no pita eso, dice, yo creo que aprenderá, ¿no? Aprenderá de esto, ¿no? Como... Quiere dar como una visión didáctica de algo, pero como que aprenderá. Si son profesionales que están ganando, ¿cuándo aprenderá? Como si fuera un árbitro de 12 años, ¿no? Que digo, no sé, y digo, si estos desaciertos, ¿no? Los tiene viéndolo por la tele, ¿no? O sea, ¿cómo sería en el campo, ¿no? O sea, si bastante bien parados salíamos todos, ¿no? Cuando estaba en el campo. Sí. Me parece fascinante, o sea, es fascinante. Y luego, ¿por dónde más quieres hablar del Madrid-Manchester City? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te pareció el Madrid que de repente en 2 semanas parece que ha dado un vuelco a la situación? Contra todo pronóstico, porque digamos que ha sumado más jugadores a la causa cuando menos jugadores tiene, ¿no? Que es bastante paradójico. Yo he escrito sobre esto, ¿no? Sobre esta paradoja de la abundancia que hemos hablado alguna vez, de cuando menos puede ser más. Claro, es que de alguna manera también la escasez, ¿no? Te limita las opciones, ¿no? Entonces, de alguna manera te puedes equivocar menos, ¿no? Y de alguna manera también todo el mundo, digamos que se focaliza más, ¿no? Está más atento en que no se noten esas ausencias, quizá, ¿no? Y ahora al Arbeloa le toca volver a la casilla de salida, ¿no? A casilla de inicio y decir, bueno, ¿ahora qué hago, no? Tengo el mismo reto que tuvieron los que estuvieron antes que yo, que es cómo integro en todo esto ahora a Bellingham y a Mbappé, ¿no? Es la vuelta a la casilla total, porque juega el Madrid contra el Atlético de Madrid, que fue el principio del fin de Xabi Alonso, cuando de repente reincorpora a Bellingham y el Madrid había ganado casi todo, y de repente
le mete en el 11 y se descuajeringa todo, y ahora Arbeloa le podría llegar a suceder otra vez lo mismo, ¿no? Exactamente contra el mismo rival en distinta época y momento. Y ese sería mi análisis. O sea, yo tenía apuntado voleibol Courtois, Mateu no da una. Esas eran mis dos grandes ideas que tenía preparadas. Tercera, Mateu no da una, por si por si no la leías o por si se te olvidaba, reforzar ese mensaje. Pero vamos. Y luego es verdad que con la expulsión tan temprana, ¿no? Esa jugada lo decanta todo. Y es verdad que yo he de reconocer que me estaba desesperando un poco Vinicius en ese inicio de partido, pero es que ese jugador es así. O sea, ya tenemos que asumirlo, ¿no? De que muchas veces a lo mejor no va a tomar la decisión correcta o no va a hacerlo académico, pero en partidos así, sobre todo, siempre tiene sus 2-3 fogonazos que te pueden cambiar la eliminatoria, ¿no? Y eso ha pasado mucho ya en Champions con él. Sí, tú sabes que siempre defiendo al delantero fallón. No puedes esperar el delantero que falla goles claros y que desaprovecha oportunidades y que siempre piensas, a lo mejor nos lamentamos de esta ocasión perdida que podría haber resuelto mucho más fácil, ¿no? Pero siempre dan más a esos jugadores. Y creo que Vinicius ayer, con sus errores, con sus fallos, hizo un muy buen partido, que es lo que se le pide en esos escenarios, en esos momentos. Y de hecho es que Vinicius creo que le beneficia mucho la ausencia, no sé de quién exactamente, si de Bellingham, de Mbappé, de los dos, lo que sea, pero que de repente esa combinación con Brahim me ha parecido muy buena en la eliminatoria. De hecho, me recordaba por momentos, salvando a las distantes, evidentemente, pero me recordaba por momentos a esas eliminatorias con Vinicius y Benzema, que de repente Vinicius tiene más protagonismo, puede romper por el centro, tiene más espacio para correr, no está tan encajonado en la banda como le sucede cuando tiene menos espacio con Mbappé y con Bellingham, y todo se aprisiona. Y Valverde también puede llegar mejor. Sí, ¿no? Y de repente todo cobra más sentido. Y es... sí, es como que todo encaja, porque también Hausen se ha recuperado muy pronto de esa fase de juego muy malo que tuvo. Como dices, Brahim está muy bien. Arda Güler hizo un partido muy bueno. O sea, para mí sigue siendo yo creo que ya es mi favorito del Real Madrid de esta generación, va a ser Arda Güler. Valverde, como tú dices, Tchouaméni está muy bien, y parece que ha sido meter ahí esa pieza de Thiago Pitarch, ¿no? Que sabe lo que tiene que hacer, que echa una mano a todo el mundo. Hace mejor a lo que tiene alrededor. A todos. No se complica, cubre espacios, se sacrifica y entonces, claro, el equipo está mucho más compensado, se rompe mucho menos, hay más orden. De repente Güler puede tomar decisiones y tiene un tiempo que antes no tenía, puede girarse mejor, puede mover la pelota mejor, con menos presión, con menos tensión. De repente el equipo ya no tiene 3 arriba o 4 incluso, como ha llegado a tener, que se descompensa muchísimo, como un mal corte de pelo, tienes mucho flequillo y poco atrás, yo qué sé. Es una cosa más estructurada, con más orden, no necesariamente con más talento, pero que es que esto tampoco va de acumular y acaparar futbolistas muy buenos si no se compenetran bien. Y yo creo que Thiago, sin ofrecer nada deslumbrante, sin ser una superestrella, ha hecho que el equipo funcione mucho mejor, porque en el fondo, también eso lo decía otra de la columna, que esto es como cuando te vas de viaje, ¿no? Una maleta no tiene que ser todo jerseys, ni todo tiene que ser smokings, ni todo tiene que ser ropa de deporte, tiene que ser una combinación de todo, ropa versátil que te puedas permitir llevar en distintas oportunidades y ocasiones, sin pasar frío, sin pasar calor, sin quedarte con ropa repetida y tampoco quedarte corto, ¿no? Entonces yo creo que
pues necesitas de todo. Y a veces no todo es tener ropa en la maleta buenísima, ni ropa que te abrigue, no, tiene que ser una mezcla que te permita lucirte, depende de la situación y el momento. Sí, entonces el domingo a las 9 veo el derbi de Madrid. El derbi de Madrid. No podremos hacer vermú, ¿eh? Vikingos versus indios, Enrique. Sí. Vaya domingo, estoy viendo a las 2 el Barça Rayo Vallecano. Por la mañana la Liga de Mascotas en la Cartuja. Que, ostras, no, igual no puedo verla, Javier, porque tengo rueda de prensa de Pablo Hernández. ¿Tú crees que si le digo a Pablo Hernández que la retrase un poco por la Liga de Mascotas, no? Lo entenderá. Sabe que hay prioridades en la vida, Enrique, y que no... Si igual voy yo solo, o sea, tampoco... Sí. Podemos verla, los dos ahí, ¿no? Sí. Pero es que quedan 10 partidos de Liga, ya solo, y el Madrid también. Es que el Madrid no puede priorizar ni dejar nada de lado, ¿eh? No, aparte yo creo que sería un error pues de repente ir a jugar contra el Atlético de Madrid con la unidad B, por así decir, porque no está en condiciones ya de ni derrotar tanto, va más justo y tiene que ir a coger velocidad con los que tiene y con los que están. Entonces no se puede permitir pasos en falso porque ya lleva mucho tiempo dando 2 pasos hacia adelante para luego acabar dando 3 para atrás. Entonces tiene que ya coger velocidad de manera definitiva para creérselo ellos mismos. Quiénes son y hasta dónde pueden llegar, y tienen que empezar. Han empezado ya, pero no sé si les va a dar para llegar hasta el final de todo donde quieren alcanzar. Sí, no, y el Atlético está bastante bien, y ha recuperado ya a Julián Álvarez, ¿no? Definitivamente. Metió un golazo. El Atlético está un poco raro porque fuera de casa tampoco está nada bien, que en Liga va a jugar en casa, pero que le cuesta tener esa regularidad o ser la misma versión en casa que fuera, ¿no? Entonces, no sé. Tiene todavía también ahí que margen. ¿Irás al Bernabéu o qué? ¿O te da un poco de pereza? Bueno, claro que sí en el Bernabéu, que sí, estoy en la parra. Sí, pero bueno, sí, en casa también, ¿no? Iré, por supuesto que voy. Bueno, ¿sabes que he descubierto esta semana que en la final de la Champions tengo una boda? Es increíble esto, Enrique, es increíble esto. Otra vez. Pero, la historia se repite, Enrique. ¿Cuántas bodas llevas desde que nos conocemos, eh? No. Y eso que no me he casado yo en este tiempo, sino... Sí. Pero bueno, ya sabes que yo la pondría en año impar, ¿no? Como mucho te perderías un partido aleatorio del Mundialito de Clubes, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero ¿Y tú pondrías pantallas? A ver, el Botafogo. Meladowi Soundhouse, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo. Sí, Seattle Sounders. Tú pondrías pantallas. Los de Atleti que no se despisten, hay que ir al Bernabéu, porque también he visto que entrevistaban ahí a quién era, Johnny Cardoso, después del partido, y llevaba la camiseta Visit Ruanda, ¿no? Que esto ya te lo he dicho alguna vez, ¿no? Que por una parte el hincha del Atleti que dice, ostras, que vaya órdenes, ¿no? Que me da mi propio club, y dice, venga, voy a Ruanda, vuelve, le dice, ¿ahora qué? ¿No? Como si fuera la siguiente pantalla. Y la otra es decir, algún espectador neutral que haya visto ese lema en la camiseta del Atlético de Madrid ha dicho, pues mira, estas vacaciones, bueno, también esta Semana Santa sí. Voy a ir a Ruanda, ¿no? A ver a Ruanda. ¿Para qué voy a ir yo al Caribe? ¿No? O ¿para qué voy a ir a Ávila o a Salamanca o a Sevilla? ¿No? Me voy a Ruanda a pasar el fin de semana, a ver, ¿no? ¿Esto ha pasado? De hecho, el Arsenal también tiene Visit Ruanda, y digo, a lo mejor si se cruzan en semifinales sí. Va a ser como una orden, ¿no? Ir a Ruanda. ¿Qué pensarán en Ruanda? De hecho, un amigo mío se va esta Semana Santa a Uganda, que creo que es frontera con Ruanda.
A ver si es porque se equivocó, ¿no? Y No, sí, como a ver si le ha Bucarest y Budapest. A ver si le ha pasado como al del que fue a ver al Exeter, ¿no? Y no al Newcastle, que yo todavía sigo esperando ahora que salga la noticia del hincha inglés, ¿no? Del Newcastle, que se equivocó y en lugar de ir al Camp Nou, fue al Camp Nou de Morvedre, al campo del Atlético Saguntino, ¿no, Javier? Y apareció allí, y a diferencia de lo que le ocurrió al que fue a ver al Exeter, ahí en el campo del Saguntino ni le invitaron ni nada. Le dijeron 15 euros la entrada, ¿no? Pasa por taquilla y cómprate unas pipas, si quieres. Sí. ¿Qué te pareció el Manchester City de Guardiola? Pues lo mismo que las varias veces que... O sea, como un poco previsible el equipo, ¿no? ¿No te parece a ti? De que va a mover el balón, va a buscar superioridades y al final va a ser 1 contra 1 del extremo que tenga, Doku, Savinho, quien sea, y que si desactivas eso o defiendes bien eso, le creas bastantes problemas, ¿no? Y creo que es lo que ha hecho el Madrid ahí, con muchas ayudas, tapando pasillos y aguantando, y luego aprovechando, ¿no? Después los espacios. Yo creo que ha sido un plan bastante previsible en los dos partidos. A mí lo que me sorprende es que del Manchester City hace unos años a la presión es totalmente diferente. Siendo Sí, claro. jugadores, o sea, te quiero decir que no, ¿por qué será? Porque no les ve capacitados para que consigan hacer esa presión, o no les convence, o no, o es que no pueden, no lo sé, porque tampoco es que el Manchester City, aquel que aplastó al Madrid 4-0, fuera o sea, no era un Manchester City hiper mega físico, de que te ahogaba porque tenía atletas, ¿no? Tampoco era tan así, pero estaba mejor, funcionaba mejor, ¿no? Ya. No, Y eso, pues, también es verdad que quizá este equipo sea supuestamente más físico, pero igual menos explosivo, ¿no? Y no sé. no sé, es raro, hace cosas raras. Por ejemplo, lo de que no juegue nada Foden, sobre todo cuando tienes que remontar, ¿no? Un 3-0. Foden, que ha hecho eliminatorias contra el Madrid que yo le recuerdo imparable casi, y aparte también, pues un jugador de estos que está capacitado para meter goles increíbles. Ya ha metido varios al Madrid con un gran disparo de fuera del área. Pues es un jugador con decidir, y no jugó ni un minuto el otro día. Parece rarísimo. Ya, claro, que es lo que hablabas tú al principio. Si Arbeloa tenía que manejar un poco la escasez, Guardiola tenía que manejar la abundancia, porque había recuperado a todos, ¿no? Menos a Guardiola, me parece. Sí. Y se quedaron, o sea, Savinho en la vuelta no jugó nada. Kovacic Foden, como dices, viene Rico de la Luis. lesión. Sí. Bueno, jugadores que en el pasado han sido muy importantes, ¿no? Como Stones, como Kovacic, 0. Y es verdad, ¿no? Que pues tenía que elegir, ¿no? Porque si jugaba Foden, que dice, no has jugado con Doku, no has jugado con Sherky, que te ha costado una pasta, etcétera. Lo de quitar a Haaland también me extrañó, porque es verdad que no está muy participativo, pero había metido un gol, lo había tenido en alguna otra ocasión, yo qué sé. Te quiero decir, no, efectivamente, me parece lo quitó muy pronto. el minuto 55, si tienes que remontar y te quitas al delantero, uno de los delanteros mundiales más importantes y decisivos y goleadores, pues parece como algo contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que la vio perdida y le quiso reservar para la final que tienen contra el Arsenal, pero es que igualmente es pronto para darla por perdida, ¿no? Fue pronto eso. Ya, no sé. Y además con lo del Lunin, ¿no? Que hay otro portero y quieras que no, puede estar un poco nervioso, le puedes un poco probar con Haaland como le estaba. Más eso, que Manchester City la segunda parte con 10, al Madrid no se lo puso tan fácil. No, pero sí que... O sea, yo vi un poco que lo he visto también con el Tottenham, ¿eh? Un poco falta de fe. Y igual que el Newcastle se ha derrumbado cuando le han metido el tercero y tal. O sea, como esta gente
le falta fe, ¿no? a la Premier. Pero no quiero decir nada todavía, Javier. Te quería... ¿Has visto? Además sí que ha marcado Colomwani, que sí, el otro día hablamos de Tudor Cinema Club, otro día y el anterior también, ¿no? Y alguno más te queda. Tudor Cinema Club, Colomwani, me ha recordado Javier, que era Colomwani Bisuit también, ¿no? Mwani Bisuit. Otra vez vas a reciclar el chiste este de Colomwani. No te quedaste contento en el Mundial de Qatar, me lo vas a volver a meter otra vez. Es un chico que no tiene el don de la oportunidad, ¿eh? No hablemos de aquella ocasión en la última penúltima jugada de la Argentina-Francia, el Mundial. Hoy ha habido una, ya con 3-2 en el descuento, que le ha caído, que aún quedaban un par de minutos. Y si marca el Tottenham el 4-2 ahí, igual hubiésemos tenido una prórroga divertida. Y ha tardado un poquito, ya se ha acomodado el cuerpo, ha llegado el defensa a tapar el tiro. Digo, es que esa le cae a uno más iluminado y va para adentro, de alguna manera va para adentro. Sí, no, el Atlético de Madrid con el gol de al final, ¿no? De Xavi Simons y todo esto, no estaba tan convencido del Atlético de Madrid. Podría haber, y lo que tú dices, en esa jugada te meten el 4-2 y sufres al final, que hubiera sido impensable, ¿no? Visto cómo habían quedado en la ida. No, y es que además Simeone es como yo, como Ballester adolescente sobre todo, ¿no? Que quedaban 30 segundos, tenía un saque de banda a favor y todavía no las tenía todas consigo, ¿no? Se le veías en la cara que estaba sufriendo de veras, que le decía al lateral que nada de inventos, saca hacia allí, o sea, nada de cosas raras, no te flipes. Bueno, es que hay entrenadores que ven todo posible cuando queda poco tiempo, ¿no? Prueba de ello, no sé si viste al entrenador nuevo del Chelsea, Rossenior, sí, dándole instrucciones en una hoja a Garnacho cuando quedaban 5 minutos o 10 minutos, con un 8-2 en el marcador, o sea, en el total, y le suelta un rollo por escrito al pobre Garnacho, que tampoco es el cuchillo más afilado del cajón, y como para que se lo diga a sus compañeros, nadie sabe qué todavía, y es un gran misterio que todo el mundo está expectante que alguien en la rueda de prensa le pregunte qué querías hacer con esa, qué instrucciones había en esa hoja. Ni siquiera Garnacho lo sabe todavía, me parece a mí, ¿no? En la cara que ponía era de... Pero increíble ese momento, ¿eh? Sí. Es que a veces los entrenadores no... O sea, igual que decimos que a veces los árbitros no entienden el momento, sí, ¿no? Pues a veces los entrenadores, y este es un caso muy claro, pues tampoco, ¿no? Sí, porque yo en baloncesto lo he visto alguna vez, el típico entrenador que va perdiendo o algo así y pinta una jugada pues para como si fuera un entrenamiento, ¿no? Por desarrollar en vivo una jugada, estrategia y probarla, ¿no? Pues bueno, pues a veces pedir un tiempo muerto para eso es ridículo, ¿no? Y te preguntas ¿qué querrá hacer, ¿no? ¿Cómo se aferra a la idea de que puede hacer algo todavía? Yeah. O eso, pero que es que aquí es que no tenía ningún sentido, nada de lo que podía pretender y aspirar. A veces se enfadan, ¿eh? Cuando, sobre todo si lo hace el que va ganando. Sí, claro. Pide un tiempo muerto al final para hacer una jugada. Sí, se pican. Es que es un poco... Puedo entenderlo, ¿no? Que es un poco ridículo en ocasiones. Si eso hubiese pasado en el derbi de baloncesto entre el Colegio Azcona y el colegio, el otro, ¿cómo se llama? El Silvano, ¿no? Con Francis Lorenzo de entrenador, que ya hubo tanganita. Que imagínate, jugaba con una rodillera, ¿no? Francis Lorenzo, porque había tenido alguna... Eso fue en el... Eso fue... No preguntes por qué sé tanto. Eso es más en el partido contra alumnos, ¿no? Pero hay un episodio mítico en el que yo creo que inspiró la carrera de Scariolo, ahí Francis Lorenzo, en el que juegan contra el colegio de al lado y acaba ahí, que eso con una batalla campal
que que era culpa de todo del otro colegio, aunque luego pide perdón Lorenzo Scariolo. Pero hablando de entrenadores, Javier, creo que el otro día te envié mi nueva cuenta favorita de X. Ah, pero no la llegué a ver. No le diste al clic. Es una cuenta que se titula ¿Qué diría Xavi? ¿Qué diría Xavi? Xavi Hernández. Si alguien la quiere buscar, es ¿Qué diría Xavi en rueda de prensa? Y pues se dedica a tuitear, ¿no?, sobre acontecimientos que le ocurren al Barcelona. Lo que diría Xavi, ¿no? Seguramente. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí, Javier? sí, perfectamente. O sea, por ejemplo, con los resultados electorales del Barça, que no lo hemos hablado, ¿no?, que ganó Joan Laporta, pues Xavi diría: bien, hemos dominado varias fases de la jornada electoral, pero al final todo se ha decidido por detalles, ¿no? Ha sido cuestión de detalles que no hemos sabido controlar, aunque lo habíamos trabajado durante la semana. O sea, toca levantarse y mirar adelante, ¿no? Toca mirar adelante. Que esto es una fórmula que repite en todos los tweets, que ya te digo yo que soy fan de esta cuenta, y que me he dado cuenta que habla como yo, Xavi. No, o sea, te iba a decir, ¿alguien ha visto tuiteando a la vez a Enrique Ballester y la cuenta ¿Qué diría Xavi? ¿O es una cuenta B de Enrique Ballester? No. Pero incluso esto quiere decir que esta gente habrá estudiado muy bien la comunicación verbal de Xavi para hacer esta cuenta y repite, o sea, por ejemplo, ¿qué diría Xavi hoy después de eliminar al Newcastle, ¿no? Dice: bien, parece que por fin tenemos un equipo preparado para competir en la Champions, ¿no? Sí. Heredamos un equipo en construcción y gracias al trabajo que hicimos con el staff, ahora el Barça ya puede competir en Europa. Asentamos las bases de un proyecto ganador, ¿no? Asentamos las bases. O sea, repite eso, ¿no? Asentamos las bases, ¿no? Asentamos las bases, que es algo que yo hago mucho, Javier, como tú sabes, ¿no? Repito lo que digo, Javier. Repito lo que digo. Entonces quizás yo sea más Xavi de lo que piense, ¿no? Ahora. No bueno, sé. al final siempre, muchas veces, ¿no? Te acabas pareciendo a lo que odias, ¿no? No, yo no, tampoco lo odio, ¿eh? Venga, Tampoco. Enrique, por favor, ¿eh? Enrique, tú... Enrique, si quieres sacamos WhatsApps de en plena madrugada que me mandas algún mensaje que pone... No es como dicen en Mad Men, que es una gran frase, dice Betty Draper, dice: odio a Don, y su nuevo marido le dice: odio es una palabra muy fuerte, yo odio a los nazis, ¿no? Como diciendo, no puedes odiar a tu ex marido, incluso yo que soy el nuevo marido, porque odiar es una palabra que se reserva para cosas de verdad, no para gente que a lo mejor no discrepas o discutes. Pues, pero hay mensajes tuyos, Enrique, de madrugada. No, seguramente te haya enviado datos, algún dato. Exacto, en los que de repente un vídeo de un Barça-Chelsea en el que mete gol Ramírez y pone solamente el mejor centrocampista de la historia. Y digo, ¿qué será esto? Sí. ¿Qué será esto? De repente veo un balón perdido de Xavi o un... Claro. Digo, Claro, es que... Enrique con los fríos datos. Es que con Xavi se ha puesto el listón muy alto, ¿no? Porque si me dices el mejor centrocampista de su generación, bueno, pero el mejor centrocampista de la historia, o sea, ¿cómo tiene que ser el mejor centrocampista de la historia del fútbol? Javier. Tú, Enrique, creo que... Ya sé que te envié el otro día. El otro día te envié... Madrid-Chelsea. No, pero aparte de eso, te envié, había un... eso que ahora hacen bastante, ¿no? Que ponen un 11... De un equipo importante, falta un jugador. Sí, y también. Dicen, no adivinarás quién falta aquí, ¿no? Y era la alineación del Barça que gana la Champions en 2015 y faltaba uno en el centro del campo. Y todo el mundo decía Xavi, el cerebro de ese equipo, Xavi, no sé qué tal. Y era Rakitic, obviamente. Y te lo dije yo, ¿no? Que marcó gol, de hecho. O sea, claro, porque te lo he dicho tantas veces, ¿no? Que en esa Champions no juega titular en ningún partido desde octavos a la final. Pero aún así, bueno, Javier. Pero tú, ¿qué diría Enrique, Xavi en rueda de prensa de esto? ¿Qué diría Xavi? ¿Tú, Enrique, dirías que está en el top 10, no, top 50 de mejores futbolistas de Terrassa, de su pueblo? ¿O crees que hay debate? ¿Crees que...? ¿Sabes quién jugó? En el Terrassa jugó Thomas Christensen.
O sea, ¿recuerdas? Thomas Christensen, el delantero este que hizo debutó en la selección, no fuera a ser que fuera con Dinamarca, ¿no? Creo que debutó cuando estaba en el Barça B todavía. ¿Puede ser esto? Sí. Sí, no sé. Christensen, que es un jugador de esos que en mi cabeza estuvo como 8 años en el Barça B, no sé por qué. No, pasa mucho, ¿no? Con un jugador es que parece que van a romper y no acaban. Sí. Yo creo que estuvo en el Terrassa, estuvo en el Villarreal. Luego creo que fue un año máximo goleador de la Bundesliga. ¿Esto lo estoy soñando? Thomas Christensen. Parece que se va al Bochum, como se diga. Pues ¿sabes quién es de Terrassa, Javier? Es Albert Luque, ¿eh? Sí. Pues para mí ya hay debate, ¿eh? No hay debate, ¿eh? Tanto no. Pero es que no hay muchos, ¿eh? No hay muchos jugadores de Terrassa, ¿eh? Es el mejor Xavi, tengo que reconocerlo. Pero lo estudiaré con mayor detenimiento, ¿no? A ver si hay alguno antes de la guerra, ¿no? Algo así. ¿Algún mito del fútbol? Centrándonos a propósito de esto en el Barça Newcastle, Enrique, no puedo evitar señalar que un nuevo resbalón en el primer gol del Barça del jugador del Newcastle, del Lewis Hall, determina la eliminatoria ya. Un nuevo resbalón, Enrique. ¿Qué está pasando con 2 resbalones, Enrique? Yo no paro de denunciarlo aquí, nadie me da una respuesta. Les he escrito a varios periodistas, amigos, les he dicho, por favor, investigad esto. Follow the money, como decían los hombres del presidente, pero nadie... Estoy loco, Enrique, estoy loco. Nadie me ven como el conspiranoico, pero yo sé que hay algo ahí a punto de descubrirse. ¿Es posible también que últimamente nos flipemos un poco con el riego, con los aspersores antes de los partidos? Muchísimo, que sí, que están flipadísimos con eso. Es que el otro día estuve en el Alavés Villarreal, donde amenazaba lluvia, pero antes de que empezara a llover ya estaba medio encharcado el campo. O sea, que había zonas que la pelota se frenaba, otras iba muy rápido, porque regaron tanto. Y claro, luego llovió, se puso a llover de verdad, y ya estaba todavía peor en el campo, ¿no? Y hubo resbalones y me acordé de ti, Javier. Que sí, que está bien que esté un poco rápido el césped, pero no nos volamos locos, Enrique. No sé. Yo creo que hay que... Tanta agua. ¿Qué diría Xavi en rueda de prensa del césped en más condiciones? Ya lo sabemos todos, ¿no? Sí, ¿Sabes quién va a ser mi defensa favorito ahora mismo del fútbol español y mundial? No sé, ha escalado muy rápido. Marc Pubill. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es de Terrassa. Entonces es mi única opción de que Xavi no sea el mejor jugador de la historia de Terrassa. Pues ese está muy de moda, Marc Pubill. Sí, hoy no ha jugado por tener algunos problemas físicos, pero está llamando a la puerta de la selección antes del Mundial. Esa es una sección que tendríamos que hacer, que es jugadores que están en segunda y estarán en primera. Que Marc Pubill el año pasado estaba en el Almería en segunda, que recuerdo que después de los Juegos estuvo a punto de irse a Italia, me parece, ¿no? ¿Dónde iba a ir? ¿A Italia? ¿A algún sitio? Finalmente no lo vendieron, pero vamos, es el típico... Es verdad que cuando apareció en el Levante jugaba más de lateral y ahora está jugando más de central, pero claro, es que tiene un físico, o sea, que 1,90. Cuando ficha por Atlético de Madrid, yo creo que no estaba en la quiniela de nadie que fuera a destacar como central, ¿no? De hecho, creo que empieza sin jugar. Creo que le ha arreglado la carrera a Simeone jugando de central, jugando de central, me parece a mí. Y a partir de ahora, este descubrimiento que he hecho, que es de Terrassa, pues para mí no va a tener un partido malo. Marc Pubill debería jugar el Mundial, realmente. No tenemos muchos centrales tampoco, No, y hay algunos que están, pues precisamente Lenormand, ¿no? Que fue importante en la Eurocopa, no está en su mejor momento. Ha tenido muchas lesiones, ha estado un poco sin encontrar la titularidad en Atlético de Madrid, un poco así.
Y es que hay unos cuantos jugadores que digamos que no está siendo una temporada siendo muy buenos, no están teniendo una temporada, digamos, muy para ir al Mundial sí o sí. Lo que pasa es que sabemos que son muy buenos y que tienen mucho rendimiento y que lo han demostrado. Pero te estoy hablando de Iñaki Williams, perdón, de Nico Williams, te estoy hablando de incluso Dani Olmo, de jugadores que son muy buenos, pero que no han tenido demasiada regularidad, han perdido el puesto. Fabián, sí, que no estoy diciendo que no tengan que ir, ni mucho menos, pero que si fueran otros estarían a lo mejor ahí dudosos con ellos. Sí, no sé qué va a pasar con Baena, por ejemplo, que no está jugando mucho. Mikel Merino también se lesionó, estará fuera un tiempo. La verdad es que no quiero pensarlo mucho, no quiero perder la ilusión por el Mundial. Bueno, otros como Marcos Llorente, que no fue a la Eurocopa, y Marcos Llorente es de los jugadores más en forma españoles ahora mismo. Bueno, es un avión, es un avión. Pero ¿cuántas bodas tienes? Es un avión de los que deja Estela. ¿Cuántas bodas tienes en el Mundial, por hacerme una idea? Pues tengo seguro una. Seguro una. En Barcelona. Es que nunca se acaban las nupcias. No, aparte, de repente, este año, no sé por qué, he tenido de hecho algunas segundas nupcias, Enrique. Entonces... Ostras, yo tengo una boda, creo. Sí. No sé si es mundial o el año que viene. No, yo creo que tengo una boda porque estaba preocupada la gente por el playoff del Castellón. Si coincidía, ¿no? Tengo que mirarlo bien también. A ver si tanto reírme soy yo el que no... Bueno, yo no voy y ya está. O sea, ya sabes que yo no tengo problema con eso. Sí. Pero sí. Oye, a nivel... Yo lo estaba pensando antes, digo, una secuencia así de partidos hace 20 años, yo la hubiese vivido con más intensidad, con más emoción. O sea, tú a nivel de emociones, estos octavos de final de la Champions, del 0 al 10, ¿llegas al 6? Pues no te sé decir, Enrique. Nos hacemos mayores, ¿no? Hemos perdido la ilusión por todo. Paso mucho tiempo hablando contigo y me minas, me restas, me chupas la energía y las ganas de vivir, Enrique. Es posible, es posible. No, la pregunta es un poco, o sea, ¿cómo pensabas tú qué sería tu relación con el fútbol a estas alturas de la vida, ¿no? A estas alturas ya. Yo a lo mejor yo me animaba a mí mismo cuando pasaba alguna desgracia futbolística que me afectaba mucho. Yo me pensaba, bueno, yo miraba a mi padre, que le daba todo igual, y pensaba, bueno, cuando seas como tu padre, ¿no? Cuando seas mayor ya esto te dará un poco igual y no sé qué. Pero yo el otro día me sorprendo viendo un partido del Castellón por la tele, hablando con la tele, ¿no? A gritos, hablando con el árbitro. Enrique, a ver, seamos sinceros, Enrique. Es un miércoles a la 1 de la mañana y estamos hablando de Marc Pubil. Te quiero decir, Enrique, seamos honestos con nosotros mismos, que canalicemos la pasión y la emoción de otra manera distinta. No quiere decir que no la sintamos, Enrique. Si no nos emocionáramos con el fútbol, no estaríamos grabando a estas alturas de la madrugada de un miércoles de marzo, Enrique. Sí, parece... Eso, me has abierto los ojos, ¿eh? O sea, parece que mi plan de ir abandonando el fútbol no está saliendo del todo bien, ¿no? Si estoy aquí hablando del fútbol, del mejor jugador de Terrassa, ¿no? Aquí de madrugada, sí. Pero sí que es verdad que, ¿no? Esto me lo reconoces, ¿no, Javier? Que si ahora ves una portada del Sport con Karen B, pues igual comes igual, ¿no? Eso no, pero me llevo disgustos esta temporada con este Madrid que era un poco extraño, que no ilusionaba, y me llevo mis disgustos. Tú hace unas semanas, sin ir más lejos, Enrique, me dijiste aquí que te daba asco cuando tu equipo no jugaba a lo que tiene que jugar, ¿no? Pues sí, todavía una parte de nuestra felicidad semanal o de nuestras preocupaciones se va
va con esto. Yo, por ejemplo, ahora en Semana Santa, un poco esperando un Madrid-Bayern, sí que me hace ilusión, sí que me parece tenerlo en el horizonte me va picando el Nicky, como decían. Yo me autoengaño diciéndome a mí mismo que es trabajo, ¿no? Que si ya no me pagaran de alguna manera por ver a mi equipo, por ver fútbol, que ni siquiera hubiera llevado a mi hijo, ¿no? Lo hubiese acercado. Y ya digo que me autoengaño. Es que a mí me obsesionó durante un tiempo un librito que te he hablado yo a veces, de Adiós al fútbol, de Valerio Magrelli, de un italiano, que publicó aquí en España Sórtica, creo. Y que contaba eso, ¿no? Los primeros 45 pasajes hablaban de su amor al fútbol y los segundos 45 cómo lo fue abandonando, ¿no? Entonces yo he llegado al 45 del primer tiempo, como el Newcastle, ¿no? He llegado hasta el 45 y ahí me quedé, ¿no? Ahí me quedé. No soy capaz de dar el paso. Si alguien sabe cómo dejar el fútbol, yo agradecería que me lo dijeran. Me he acordado de ti últimamente porque me he leído un libro que trata sobre Joe McGuinness. Es el del el milagro de Castellisangro, ¿no? Eso es. Y es un libro de los años 70 de la periodista Janet Malcolm, que otro día hablé sobre ella con Leila Guerriero. Y le contaba que, bueno, hay un libro de Janet Malcolm que se llama El periodista y el asesino, que es interesantísimo, que cuenta que un asesino denunció a Joe McGuinness y ganó el juicio porque contaba que Joe McGuinness había escrito un libro sobre su vida y que se había aprovechado un poco de él, ¿no? Entonces es un caso bastante curioso, ¿no? Del periodista denunciado por el asesino, ¿no? Y van a un juicio. Y yo estuve todo el libro diciendo, ¿de qué me suena a mí Joe McGuinness? ¿Qué me he leído de Joe McGuinness? ¿O qué me han recomendado Joe McGuinness? Hasta que de repente acabé el libro, me metí en internet porque no quería tampoco estropearme esto, y era el libro que tú has hablado muchas veces, El milagro de Castellisangro, ¿no? Un pequeño equipo de fútbol italiano que desafía las expectativas. Pues igual lo escribió para huir del asesino ¿no? Porque él se va a Italia, ¿no? Y se encuentra algo peor a los del fútbol, que son peores. Pero sí, Javier. Lo malo de grabar los miércoles que no estamos haciendo mucho caso a la Europa League, ni a la Conference. Tenemos a los españoles ahí, el Celta que viaja a Lyon, el Betis que recibe al Panathinaikos de nuestro amigo Rafa Benítez, Javier, y en la Conference el Rayo que recibe al Samsunspor. Increíble que usuario @ me ha mandado un WhatsApp de Rafa Benítez en el que solo me ha puesto el tuit en el que Rafa Benítez dice que yo no, ¿cómo lo dice? Yo no, de Arbeloa, dice, yo no tuve Arbeloa, yo lo traje aquí, ¿no? Como haciéndose, exactamente dice, saca pecho, no lo tuve yo, lo fiché yo. Y usuario @ nos lo manda como, ¿sabes? Como cuando voy con mis sobrinos a tirar migas de pan a las carpas del Retiro, ¿sabes? Que se tiran, que van como, son carpas, son como tiburones, ¿no? Y van ahí, se comen cualquier cosa, ¿no? Pues cómo va usuario @ a tirarnos miguitas y cómo sabe que nosotros somos como esas hambrientas carpas del Retiro, ¿eh? Es que lo ficha, a ver, no es por ponerme de parte de Benítez aquí, ¿no? Pero es verdad que lo ficha para la eliminatoria esta contra el Barça. Creo que es 2006-2007, puede ser. Cuando estaba en el Depor, Arbeloa. Para marcar a pierna cambiada a Leo Messi, ¿no? Parece que le encomienda esa misión, y creo que es el año que llega a la final de la Champions el Liverpool y la pierde contra el Milan, ¿no? Con el doblete de Inzaghi, si no recuerdo mal. Pero ahí es verdad que habrá sido duro para Rafa Benítez, ¿no? Ver caer a los equipos de la Premier. Sí. Contra los españoles, ¿no? Sí, pero vamos, esto puede vengarse un poco él con el Betis. Me hace gracia cuando
de repente Arbeloa gana y saca pecho, ¿no? En cambio de los otros fichajes fallidos de... Ya, claro, a Josemi, ¿no? Ya fichó a no sé cuántos españoles. A Núñez, ¿no? ¿Cómo se llama el centrocampista italiano que fichó para cubrir a Xabi Alonso? No sabría decirte. Fichó italiano. Mascherano. Aquilani, ¿no? Eso, Aquilani, sí. Sí, Aquilani le gustaba mucho a Enrique González. Bueno, unas semanas que jugó sin delantero en la Roma. Y lo decía mucho, ¿no? Que jugaba ahí con 5 en el medio. Pero sí, estos jueves también se presentan las equipaciones en la jornada retro, ¿no? En la Fashion Week. Y es que está acelerando el fútbol, ¿eh? Está acelerando el fútbol, las mascotas, las equipaciones retro, la Champions, Europa, la Liga. Javier, no sé si podemos despedir este podcast con un jueguecito que nos han enviado o qué. A ver, dale. Jugar? Sí, me apetece jugar, Enrique, siempre. Por cierto, igual veo a Mataracho el viernes, pero no voy a decirle nada. O sea, no voy a decir nada hoy, ¿eh? Ya aviso. La gente me está proponiendo que juegue Villarreal Real Sociedad el viernes. La gente quiere que vaya yo ahí, a la sala de prensa, ¿no? A decirle Mataracho. Cosas, no lo voy a hacer, Javier. Y es que un poco Luis Agúndez, un poco mezclando esto del mejor futbolista de tu pueblo y un juego clásico del programa, nos ha enviado una propuesta y dice: busqué por futbolistas de mi pueblo, Medina de Río Seco, en Valladolid, pero lamentablemente no he encontrado ninguno que haya jugado en primera división, ¿no? Así que te propongo que juegues con Javier un quién te gusta más sobre mejores futbolistas de la provincia de Valladolid. ¿Qué te parece, muy Javier? Bien, muy bien, adelante. Tenemos aquí unas opciones que empieza fuerte. Empieza Onésimo o Benjamín Zarandona. Me quedo con Onésimo, ¿eh? Más... Onésimo. Sí. Está la gente muy motivada en Vallecas con Ilias Akomach. Exacto. El nuevo Onésimo. Exacto, lo vi otro día, me acordé de ti. Sí. Y Ilias, que de repente ha ganado la Copa de África. También, sí. Marruecos. Vaya menuda movida también, ¿eh? Pero bueno, Onésimo, Javier, o Don Eusebio Sacristán. Es que yo no vi tanto a Eusebio, de decir, yo creo. Pero habla muy bien de Eusebio, de que era... ¿no? Es que Eusebio, porque hablamos de la carrera que hizo, es que hizo... Creo que aún está en el top 10 de futbolistas con más partidos en primera división. Eusebio Sacristán. Sí. Y en el que, por cierto, si Parejo juega contra Mataracho, igualará a Raúl González Blanco, creo que el quinto o el sexto de la historia, ¿eh? Dani Parejo. El que siempre dicen que no se cuida y todo eso. Ahí está. Entonces, ¿Eusebio o Onésimo? Eugenio, venga. Perdón, Eusebio, o sea, es que como le llaman el genio de la Seca, ¿no? Le llaman así, ¿no? Claro. Eusebio Sacristán. ¿Cómo le llaman? El catedrático de la Seca, ¿no? El sabio de la Seca le llaman algo así, sí, algo... No sé, la verdad es que no... Era de la Seca Valladolid, se llama así, la Seca. No lo había ido nunca, la verdad. ¿No? Pero, no sé. Pero quiero decir que ya no hay futbolistas en general, ¿no? Ni en Valladolid, ni en ningún sitio que se llamen Eusebio u Onésimo. Esto ya no ¿Tú sabías ocurre, que en Valladolid hay 2 estaciones solamente? A Valladolid solo he ido o por carretera o en avión. Y en avión una vez me dejé las llaves del coche para liarlo más todo. No, pero digo que hay solamente 2 estaciones, digo, del año, ¿no? O sea, invierno... Pensaba que decías estaciones, que había 2 estaciones de tren. Claro, es que más estropeado el chiste, porque te iba a decir, invierno y la de tren. Bueno, ya me las... Desde tú. O sea, es increíble, Enrique. ¿Cómo me...? Pero me ha hecho gracia. Sí. Se contaré a algún vallisoletano que conozca. Sí, siempre tiene mucho éxito ese chiste entre gente de Valladolid, ¿eh? A mí me ha llevado muchas... Esta semana ha salido el listado de pueblos que participarán en el próximo Grand Prix del verano
y hay un pueblo de Castellón que va a participar, que el pueblo se llama Altura. Y digo, hombre, por fin podré contar mi chiste de la pretemporada en altura, ¿no? Sí. Esas cosas, ¿no? De hacer varias versiones podré hacer. Estoy deseándolo. Pero Javier, Eusebio has dicho, ¿no? Sí, Eusebio. Eusebio o Rubén Baraja. Uf. El Pipo Baraja es un gran infravalorado del fútbol, yo creo. Sí. Eurocopa 2004. Campeón de Liga con el Valencia, ¿no? Voy a ir con Baraja, fíjate. No... Me gusta más Baraja, sí. O le he visto más. Sí, Baraja, venga. Mira, Albelda y Baraja, ¿no hablábamos el otro día de parejas míticas, ¿no? Que se retroalimentan? De que si ficharías por el Big Data, ¿no? Dirías, estos dos se complementan perfectos, ¿no? Sí. Así eran. Baraja o Paco Llorente. Es que Paco Llorente directamente no le vi, nada. Ya no he visto. Baraja. Y creo que va a ganar Baraja, porque el último que dice es Baraja o Iván Alejo. Dice, lo tenía que meter, lo siento. Es un poco lo que antes te ha pasado a ti con Xavi, ¿no? Que dices, me parezco a lo que siempre en el fondo he detestado, ¿no? Pues me siento atraído también un poco por Alejo. Antes, Enrique, has dicho lo de las parejas, ¿no? De Big Data que son como eso que decía Joaquín Reyes, ¿no? De palabras que van juntas, ¿no? Marco incomparable, antiguas pesetas y demás. Baraja y Albelda, ¿no? Tú hace poco contaste esto te lo conté, ¿no? Lo de los jugadores que se labra una carrera a la sombra de otro. Eso me gusta mucho. El futbolista, entre comillas, parásito. No parásito, es feo, pero el futbolista que es como el animal... ¿cómo se dice esto, no? Los animales de apoyo, que la gente tiene que viajar con ellos, ¿no? Y tener... Tú decías que los terceros porteros te daban mucha envidia, ¿no? Pero ¿acaso no es mejor ser un Maxwell de la vida y cruzarte el mundo con tu amigo Zlatan Ibrahimovic, coincidiendo en el Ajax, Inter de Milán, Barcelona y PSG y ganando múltiples títulos juntos, ¿no? Sí. También hablamos esto, me parece, ¿no? ¿Lo llegamos a hablar? Esto. Sí, pero lo mejor sería ser Maxwell, ser amigo de Ibrahimovic, pero ser tercer portero también. Sí, también, un poco. Ser Pinto. Ese era mi otro caso, ¿no? De Pinto, que era un poco el que siempre se dijo, ¿no? Que le gustaba mucho el vestuario a Messi, que Pinto fue renovando y ganándose un puesto en el vestuario, o sea, en el equipo por eso, y porque jugaba muy bien con los pies y demás, y que pues al final estuvo en ese Barça increíble de Guardiola y demás. Sí, hombre, si esto funciona, igual el Madrid ficha a Marco Dué, que es un jugador que estaba en la Ponferradina el año pasado, y casualmente lo fichó el Castellón este verano, medio centro, porque se ve que es muy amigo de Tchouaméni. O sea, tanto es así, cuando van a jugar ahí a Leganés y a donde sea, va Tchouaméni a verlo, siempre, ¿no? Y ahora que Tchouaméni está ganando importancia y peso histórico en el Madrid, yo creo que seguirá creciendo en ese aspecto, ¿no? Se ve un chico muy centrado, pues igual consigue, ¿no? Que o para el Castilla con 27 años, 28, ¿no? Ha cambiado incluso su forma de moverse en el campo, Tchouaméni. Pero sí, hubo otro caso parecido en el Milán. ¿Te acuerdas que había un holandés que era muy amigo de Seedorf o algo así, y que llegó a debutar con el Milán Ancelotti? Se llamaba Enajas o algo así. Sí. ¿De ese no le hicieron un informe? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí. No me acuerdo cómo es. No me acuerdo cómo se... Creo que solo jugó un partido amistoso en el Milan o algo así, ¿no? Y que era como muy amigo de Seedorf y se había portado muy bien con él, algo así, que le hizo debutar. Es que no me acuerdo cómo se llama. Harvey Esajas. Harvey Esajas, sí, lo acabo de encontrar. He dicho Enajas, he estado a punto ahí.
Enajas es algo del pueblo, ¿no? De tinajas, ¿no? Enaguas, tinajas, esajas. Pero me lo voy a ver yo, ¿eh? Sí, y luego había por ahí... dice, en 2 meses pasó de domar leones a jugar con Crespo, Kaká y compañía. No tuvo una infancia fácil. Jugó en la cantera del Ajax y ahí es donde se hizo amigo de Seedorf y todos esos, pero tenía amigos delincuentes y conoció los negocios ilegales de la calle. Y gracias a Seedorf consiguió salir de ese mundo y jugó en la segunda B en España y finalmente en el Milan. Creo que cuando Seedorf estaba en España vino algún equipo de segunda B, Harvey Esajas, que Seedorf ahora presume de haber descubierto a Fede Valverde, parece yo, con Sabiño. Sí, increíble. Increíble. Luego también hay más casos así, ¿no? De cuando fichas jugó en el Móstoles y en el Zamora, Esajas. Pero pasa a veces, ¿no? Que de repente fichas al hermano pequeño ¿no? Como el Barça hizo con Babangida, ¿te acuerdas? Que fichó su hermano al hermano, a Tijana, que en vez de Tijana que fichó a Kiki, ¿no? A uno de estos al hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Aruna. Aruna era el hermano. ¿O era el bueno? O Tillani era el bueno, ¿no? No se llama Tillani o algo así. Bueno, hubo... No es fácil, la verdad. En este caso más todavía. Saber quién es el bueno y quién no. Cambiaso, el Madrid fichó a su hermano, ¿no? Eran 10 hermanos los Babangida, estoy leyendo. Sí, pues uno jugó en el Barça B, también otro que estuvo en el Barça B como 15 años en mi cabeza. ¿Sabes cómo llamaban en el fútbol griego los periodistas griegos a Aruna Babangida? Sí, algo de loco o algo así, ¿no? No, lo llamaban pitamogonatos, que significa piernas cortas. Esto igual es mentira, porque es Wikipedia, no sé muy bien, pero alguien en Wikipedia ha dicho, por fin alguien ha caído en mi broma. Y jugó cedido en el Terrassa. Jugó cedido en el Terrassa, por lo que ya casi Xavi es el cuarto mejor jugador de Terrassa, ¿no? Después de esto. Sí. Increíble la carrera de Aruna Babangida, Barça B, Terrassa, Cádiz, Metalurg Donetsk de Ucrania, Olympiacos. ¿Sabes quién jugó en el Metalurg Donetsk de Ucrania? Más gente, no sé quién. Yaya Touré. Yaya Touré también. Sí. Ostras, Olympiacos, Apolón Limassol de Chipre, Kuban Krasnodar de Rusia, que una época fichaba a todo el mundo, el Kuban Krasnodar, Mainz en Alemania, Vitesse, Países Bajos, Kaffenberg, Austria y Mosta de Malta. Increíble trayectoria. Inesperada. Y no quiero ver la de Tijani porque imagínate, bueno, Tijani fue medallista olímpico, pero ¿la quieres saber? No, yo creo que no merece la pena, ¿no? No hace falta. Tijani, que la gente lo busque, si quiere verla. Sí, pero ¿cómo juegas, Vaya cliffhanger, Te digo que menos países, Bastantes equipos, pero menos países. Bueno, Enrique, me gusta que dudes de nuestra pasión por el fútbol de madrugada hablando sobre la trayectoria del hermano de Babangida. Es increíble esto. Sí. Y hay otro, Ibrahim Babangida, también fue futbolista, Esto, ¿qué te parece? ¿Tú te acuerdas del Babangida se casó con la hermana de Amokachi. Bueno. ¿Qué te parece? Y abrió un centro comercial en su ciudad. Impresionante la vida de Babangida. Ya lo dejo. La Babambida puede ser un documental, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que me he acordado por lo de Ibrahim y una foto que tengo aquí de Esajas del Milán. He mezclado ya recuerdos. ¿Te acuerdas de aquel One Hit Wonder futbolístico llamado Ibrahim Ba, que se puso muy de moda con el pelo teñido y nunca volvimos a ver nada de él? Pero una época Ibrahim Ba en mi colegio estaba a la altura de yo qué sé, del Piero. Vamos, totalmente. Sí. Pasó algo parecido con Lentini en su momento, pero claro, Lentini tuvo el accidente de coche, de coche con el Ferrari, ¿no? El Porsche que tenía. Eso me acuerdo de la infografía del marca. En fin, Javier Ibrahim Ba. Pues nada, ha sido un placer. Hablaremos el fin de semana, ¿no? Tendremos muchas cosas de las que hablar, ¿no? El derbi madrileño, la Liga de Mascotas, Europa, las camisetas retro,
y quizá me encuentro con Mataracho. No lo puedo descartar, Javier. Podríamos decir, Enrique, que se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero eso ya no lo dicen los chavales, ¿no? Eso ya yo creo que lo dice Mateu Laoz y 4 más. ¿Sí? Pues ahí estamos, con los grandes. Un abrazo enorme, Enrique. Un abrazo.